Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a desgranar un tema que, la verdad, tiene a muchos de ustedes intrigados y preguntándose, ¿fue pura casualidad o un golpe del destino? Hoy vamos a hablar de la sorprendente coincidencia de Kerem y Hande, dos nombres que para los fans del mundo del espectáculo resuenan con una fuerza especial. ¿Se encontraron por casualidad en algún lugar inesperado, o el destino, ese director de orquesta cósmico, tenía otros planes para juntarlos? Vamos a explorar todos los detalles, los rumores, las entrevistas y todo lo que podamos recopilar para intentar responder a esta pregunta que tanto nos ronda la cabeza. Así que si te gusta mantenerte al día con los chismes, las coincidencias asombrosas y por supuesto, si eres fan de Kerem y Hande, asegúrate de quedarte hasta el final, porque esto se pone interesante. Y ya sabes, si todavía no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribir y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las coincidencias que a veces parecen sacadas de una novela. El título de nuestro vídeo de hoy, Sorpresa: Kerem y Hande, vecinos por casualidad o destino, nos pone directamente en el ojo del huracán de una situación que ha dado mucho de qué hablar. ¿Se conocen desde hace mucho tiempo y nadie se había dado cuenta? ¿Se encontraron en un momento crucial de sus vidas que los llevó a conocerse de una manera peculiar? La vida a menudo nos presenta estos giros inesperados que nos hacen pensar si realmente todo está escrito o si somos nosotros quienes creamos nuestro propio camino a través de una serie de decisiones y encuentros. Y cuando se trata de figuras públicas como Kerem y Hande, la atención se multiplica, los rumores vuelan y cada detalle se analiza al milímetro. Vamos a intentar poner un poco de orden en todo este revuelo y ver qué pistas podemos encontrar para dilucidar este misterio. Acompáñenme en este recorrido porque creo que vamos a descubrir algunas cosas que les van a sorprender. Ahora, ¿por dónde empezamos a desentrañar esta trama? Lo primero es lo primero: ¿quiénes son Kerem y Hande para aquellos que quizás no los conozcan tan a fondo? Para los que sí, saben de quiénes hablamos. Kerem Bürsin, un actor turco con una carrera ascendente y un carisma que derrite pantallas, y Hande Erçel, una actriz turca que ha conquistado corazones con su talento y su belleza. Ambos son nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, y es natural que sus vidas, tanto profesionales como personales, atraigan la atención. La pregunta clave es cómo y dónde surgió ese primer encuentro que, de alguna manera, los conectó de forma tan especial que ahora se habla de ellos como vecinos, ya sea en la ficción o en la vida real. Los rumores y las especulaciones sobre su vida personal siempre han estado a la orden del día. Y es precisamente de uno de esos rumores que surge la idea para este vídeo. Se ha hablado mucho en diferentes medios y entre los seguidores de una supuesta cercanía entre Kerem y Hande, una cercanía que va más allá de lo profesional. La idea de que podrían haber sido vecinos, o que se conocieron de una manera tan casual que evoca la sensación de que el destino intervino, es lo que nos ha llevado a investigar. Pensemos en la naturaleza de las coincidencias. A veces la vida nos pone en situaciones que parecen increíblemente improbables. Te mudas a un nuevo barrio y resulta que tu vecino de al lado es alguien a quien admirabas desde lejos o con quien compartías un interés común. O te encuentras en una cafetería, pides tu café de siempre y la persona que te atiende resulta ser tu primo perdido o alguien que te va a ofrecer una oportunidad de trabajo inesperada. Estos son los momentos en los que tendemos a pensar en el destino. En el caso de Kerem y Hande, la idea de que fueran vecinos por casualidad añade un toque romántico y casi de película a su historia. Imaginen, dos estrellas en ascenso viviendo en la misma zona, quizás sin siquiera saberlo al principio, y de repente sus caminos se cruzan de una manera completamente fortuita. Pudieron haber compartido un saludo en el ascensor, un encuentro en el supermercado local, o una casualidad en alguna actividad de ocio en su vecindario. Estas son las escenas que alimentan nuestra imaginación. Por otro lado, está la posibilidad de que no fuera una simple casualidad, sino un encuentro orquestado por el destino. El destino, para muchos, es esa fuerza misteriosa que une a las personas cuando es el momento adecuado, para que aprendan algo juntas, compartan experiencias o, quién sabe, incluso para que cambien el curso de sus vidas. Si pensamos en la trayectoria de Kerem y Hande, ambos han tenido éxitos notables y han estado en el centro de la atención pública. Quizás su encuentro, de ser verdad que fueron vecinos, fue precisamente en el momento en que necesitaban esa chispa, esa conexión que solo la vida misma puede ofrecer.
Ahora, es importante ser claros. No tenemos confirmación oficial de que Kerem y Andy hayan sido vecinos en la vida real. Las redes sociales, los medios de comunicación y las opiniones de los fans a menudo mezclan la realidad con la ficción, o amplifican rumores hasta convertirlos en verdades percibidas. Sin embargo, la persistencia de estos rumores nos dice algo. Nos dice que hay un anhelo en el público por ver a estas dos personalidades conectadas de alguna manera significativa, más allá de sus proyectos profesionales. ¿Qué pasa si la idea de ser vecinos es una metáfora? A veces, cuando decimos que dos personas son vecinas, nos referimos a que sus vidas están entrelazadas de una manera que las hace parecer cercanas, que comparten un espacio vital, aunque no sea literalmente una casa contigua. Podría ser que sus círculos sociales se cruzaran con frecuencia, que compartieran amigos en común, o que simplemente se encontraran en los mismos eventos y lugares de moda en Estambul. Analicemos los posibles escenarios. Si fueran vecinos literales, ¿cómo se habría podido descubrir? Quizás en alguna entrevista olvidada, en una foto casual tomada por un paparazzi, o en una confidencia de un amigo cercano. La verdad es que la privacidad de las estrellas es un bien preciado, y a menudo, estos detalles íntimos permanecen ocultos. ¿Y si no fueron vecinos, cuál es la raíz de esta idea? Podría ser una confusión con sus personajes en alguna serie o película, o una extrapolación de su química en pantalla a la vida real. Es muy común que los fans idealicen a sus parejas favoritas y deseen que su conexión traspase la ficción. Y en el caso de Kerem y Hande, cuya química en pantalla ha sido innegable para muchos, esta fantasía de que sus vidas se cruzan de formas tan íntimas como ser vecinos, es algo que resuena. La belleza de estas preguntas, de estas especulaciones, es que nos invitan a reflexionar sobre cómo entendemos las relaciones y las coincidencias en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con alguien en el momento justo, en el lugar perfecto, y hemos pensado, ¿esto no puede ser casualidad? ¿Cuántas veces hemos ignorado una posible conexión que, en retrospectiva, hubiese sido maravillosa? Lo que sí podemos afirmar con certeza es que tanto Kerem como Hande son dos personas talentosas y admiradas. Su trabajo ha tocado a muchas personas y su presencia en el mundo del entretenimiento es significativa. Si sus caminos se cruzaron de una manera inesperada, como vecinos o de cualquier otra forma, añade una capa fascinante a su historia. A veces la vida nos sorprende de formas maravillosas. Un encuentro casual puede desencadenar una amistad, una colaboración, o incluso algo más. Y cuando se trata de figuras públicas, estas historias adquieren una dimensión aún mayor porque son compartidas con miles, o incluso millones de seguidores. Pensemos en la posibilidad de que esta idea de que fueron vecinos, sea un rumor que ha crecido con el tiempo, alimentado por la imaginación colectiva de los fans. Es un testimonio del impacto que Kerem y Hande tienen en su audiencia, que incluso las coincidencias más sutiles se convierten en temas de conversación apasionados. En conclusión, la pregunta de si Kerem y Hande fueron vecinos por casualidad o destino sigue siendo una incógnita que alimenta nuestra curiosidad. No tenemos una respuesta definitiva, pero la mera especulación nos permite imaginar escenarios fascinantes y reflexionar sobre las fuerzas que nos unen en la vida. Ya sea un encuentro planeado por el destino, una coincidencia fortuita, o simplemente la magia de la imaginación de los fans. La idea de que estas dos estrellas pudieron haber compartido el mismo espacio vital de una manera tan inesperada añade un toque especial a sus historias. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la intrigante posibilidad de que Kerem y Hande se hayan cruzado en sus vidas como vecinos, ya sea por pura casualidad o por obra del destino. Hemos debatido sobre la naturaleza de las coincidencias y cómo alimentan nuestra imaginación, especialmente cuando se trata de figuras públicas que admiramos. Aunque no tengamos una respuesta concreta, la conversación en sí misma ha sido fascinante, ¿verdad? Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta exploración. Su compañía y su interés son lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que fue una coincidencia, que fue el destino, o simplemente un rumor que se ha magnificado? ¿Tienen alguna otra teoría interesante sobre cómo pudo haber surgido esa conexión? Déjenme sus opiniones, sus preguntas y sus ideas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta pequeña investigación y les ha parecido entretenido, por favor no olviden darle un gran me gusta.
Eso me ayuda muchísimo a saber qué contenido les interesa. Y si creen que a alguien más le podría gustar o les resulta interesante esta historia, compártanlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra increíble comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para que siempre estén al tanto de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto.